Listo. Buenas tardes para todos. Les saludamos en esta tarde María Fernanda Castañeda, Sebastián Reyes y Leonardo Fabio Sánchez. Vamos a hacer esta pequeña reunión para dialogar un poco acerca de nuestra propuesta de ley eh, dentro del área pues, de creatividad, desarrollo e innovación, en la cual vamos a desarrollar una página web en donde van a estar publicadas todas estas propuestas y consideraciones al respecto de esta ley. Nos acompaña esta tarde el doctor Carlos Andrés Díaz Restrepo. Él es administrador de empresas, es magíster en administración de negocios, estudiante de doctorado en administración de la Universidad Nacional y es docente investigador de la Universidad Católica de Pereira. Entonces, con él vamos a dialogar acerca de estos detalles y de estas consideraciones al respecto de esta propuesta de ley. Mafe. Bueno, claro que sí, muchas gracias a todos pues, los que nos están viendo y muchas gracias a nuestro especial invitado. Primeramente queremos comentar de que este proyecto pues tiene diferentes pasos para que nosotros llegáramos a la culminación de este. Primero que todo, nosotros vimos un video respecto a la creatividad que se debe establecer en cuanto a la educación. Acá tenemos un video de Ken Robinson sobre las escuelas matan la creatividad. Respecto a esto, nosotros realizamos un ensayo en el cual nosotros determinamos de que la educación debe tener diferentes formas a la hora de implementarse, teniendo en cuenta de que los niños deben empezar a desarrollar ese instinto, ese modo de creatividad desde estas etapas tan tempranas, deben, pues digamos que por así decirlo, este sistema educativo no debe imponerles lo que ellos necesitan para sus conocimientos, sino como unas materias básicas y ya después ellos ir procesando esto mediante el baile, mediante el arte o ya la forma de desarrollo de cada quien. Bueno, el señor Ken Robinson hizo un video muy interesante en el cual critica el sistema educativo principalmente en su país, que es Inglaterra. Entonces él dice que cuando en las escuelas en su país ven un niño que es un poco inquieto, hiperactivo, inmediatamente tratan de, ¿cierto?, de calmarlo, de que el niño esté quieto, de que el niño esté tranquilo, pero no se dan cuenta que detrás de esa hiperactividad puede haber un gran potencial que tenga este niño en áreas como el arte, la música, y en este video él comenta el ejemplo de una niña que en su etapa escolar era muy inquieta, ningún profesor se la aguantaba, ningún profesor era capaz como de mantenerla enfocada, y finalmente la llevaron a, pues por recomendación del director de la escuela, la llevaron a un doctor, y este doctor se dio cuenta de que ella lo que tenía era un talento especial que necesitaba ser desarrollado y explotado. Con el tiempo, esta niña resultó ser una gran profesional en el área de la danza. Hoy en día es una maestra reconocida y una gran bailarina, pues, sobre todo en la parte de las danzas clásicas. Entonces, este ejemplo lo tomamos como esa falta de instinto o de capacidad que tenemos en el sistema educativo actual para que los niños sean realmente tomados en su verdadera dimensión y no perdamos quizá más talentos por estarlo reprimiendo. Entonces, con respecto a esto, Carlos Andrés, queríamos preguntarte qué opinas al respecto en cuanto a esto del sistema educativo, especialmente para nuestros niños. Bueno, el tema de la educación en la fase preescolar y en la fase escolar, que digamos que va entre los 0 y los 9, 10 años, ha tenido una evolución muy grande a través de los tiempos, ¿cierto? Lo primero el primer fenómeno que hemos encontrado es que los niños se están encontrando muy jóvenes al sistema educativo a nivel mundial. Entonces estamos hablando de que hace 40, 50 años los niños entraban a la edad de 5, 7, 6 años al sistema educativo. Ya hoy día hay opciones en las cuales los niños entran al sistema educativo desde la edad de 1 año, desde los 2 años, ¿cierto? Ahora bien, ¿esto qué genera? Genera que se debe tener un sistema educativo muy evolucionado porque entre los 0 y los 7 años, los niños desarrollan entre el 70 y el 80% de su cerebro, de sus habilidades y de sus capacidades, ¿sí? Entonces, por eso ya en los sistemas educativos, más que todo a nivel
de preescolar, escolar, básica y media, se están empezando a explorar y a explotar todas estas capacidades que tienen los estudiantes. Entonces, que si tiene más desarrollado el hemisferio derecho, que si tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo, que si hay algún tipo de conexión entre los dos hemisferios. Y esto ha hecho de que los profesores tengamos que instruirnos mucho y tengamos que aprender mucho nuevas metodologías de enseñanza. Entonces ya las metodologías de enseñanza de vieja data, cuando el profesor lo único que hacía era impartir conocimiento y el profesor era el único dueño y conocedor de toda la información, pues eso ya está, digamos que entrando en la obsolescencia, porque hoy día, desde muy temprana edad, los jóvenes están aprendiendo a tener acceso a la información. Entonces ya los profesores lo que estamos entrando a hacer es unos mediadores de información, ¿cierto? Que los estudiantes sepan qué hacer con esa información a la cual están teniendo acceso, porque también mucha información sin que sea controlada, sin que sea mediada por un experto, por un conocedor, pues entonces no va a tener muy buenos resultados. ¿Cuál es el único inconveniente que está teniendo esto? Y es las brechas que se están generando entre la educación privada y la educación pública, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos colegios privados que manejan varias metodologías, manejan grupos pequeños, porque son metodologías especializadas, pero cuando usted va a un colegio público, de pronto el profesor no va a tener la misma facilidad de acceder a esas mismas tecnologías o esas mismas metodologías, porque tiene grupos muy grandes, porque tiene que regirse por unas guías que imparte los departamentos, los municipios y el Ministerio de Educación. Entonces, de pronto esto ha generado algunas brechas en la educación básica, en la educación secundaria y en la educación preescolar y escolar. Perfecto. Mafe nos va a comentar, gracias Carlos Andrés, Mafe nos va a comentar acerca del proyecto que nosotros hicimos, en el cual planteamos unas posibilidades de ley que quisimos proponer, y entonces de ahí le vamos a también hacer unas preguntas. Bueno, claro que sí, muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, también para el proceso de este proyecto que nosotros realizamos, creamos unas leyes, por así decirlo, una ley viable y una ley no viable. Acá en esta parte de nuestro proyecto podemos visualizar algunas, y la ley viable que nosotros elegimos o que determinamos que podría tener una aplicabilidad en Colombia, permítame un momento, es esta. Es limitar el uso de productos de procedencia animal frente a la industria textil. Y pues acá tenemos un mapa mental que nosotros realizamos. Nosotros elegimos esta ley viable teniendo en cuenta de la protección a los derechos que también tienen los animales como unos sujetos también de derechos, así como los tenemos nosotros, son seres sintientes. Y también basándonos en que también hay ciertas dificultades teniendo en cuenta de que a nivel Colombia el comercio en esta industria textil es de sí es muy grande, pero pues el hecho de que también nosotros tengamos derechos como seres humanos, también debemos otorgarle los derechos a los seres que también son sintientes, y que buscar alternativas o mecanismos que nos ayuden a avanzar y a que el desarrollo sostenible sea más adecuado sin tener que vulnerar los derechos de los otros. Carlos Andrés, entonces el tema es que para poder considerar una ley como esta, tenemos dos frentes muy importantes. Uno es el tema del derecho de los animales, que es un asunto que cada vez está siendo más reconocido en el mundo y está tomando relevancia. Y por el otro lado, sobre todo en Colombia, tenemos un factor económico bastante importante, porque Colombia ocupa un lugar muy importante dentro de lo que es la marroquinería y la producción de pieles finas. Y además de esta industria en Colombia dependen una gran cantidad de familias que viven del empleo que genera esta industria.
Entonces, lo que te queremos preguntar es, primero, ¿cómo ves la viabilidad de esa ley, si pueda tener oportunidad de implementarse a través de algún mecanismo? Y segundo, a nivel social, ¿cómo crees que puede impactar al país una ley como esta? Bueno, esta ley, pues aparte de que mi concepto es una ley que es demasiado viable, digamos que es una gran necesidad y es un compromiso que tiene en nuestro caso Colombia a nivel mundial, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que entrar a recordar que Colombia forma parte del Acuerdo de París, entonces entra todo el tema de protección del medio ambiente. Aparte de que forma parte del Acuerdo de París, también entró en el acuerdo del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, digamos que Colombia tiene que empezar a crear un ambiente legal, económico, social, ¿sí? Que propenda al compromiso, a estos compromisos que está teniendo a nivel internacional. Entonces, ¿cómo funcionan estos compromisos a nivel internacional? Nuestros representantes van a estas reuniones internacionales en organismos multilaterales. En nuestro caso, esto fue a través de la ONU. Entonces, vamos y firmamos el Acuerdo de París para la protección del medio ambiente, el desarrollo de los objetivos para el compromiso para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego acá tenemos que traer esos compromisos y generarlos alcanzables a través de leyes, decretos, que ustedes muy bien los conocen, ¿cierto? Entonces, al Colombia estar fijado en los acuerdos de protección del medio ambiente, en los objetivos de desarrollo sostenible, en el compromiso con los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible, esta ley no sería algo extraño para el ambiente que estamos generando. Eso en cuanto a los compromisos que ha adquirido Colombia a nivel internacional. Ahora, si nosotros nos vamos al ambiente económico, esto también entraría a generar un aumento en la competitividad del país, ¿cierto? En el sector textil. Toda vez que hay países que ya están restringiendo el acceso de productos, entre ellos los productos textiles, que incluyan explotación animal, materias primas de origen animal, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros empezamos a desarrollar este tipo de leyes, ¿sí? También nos vamos a orientar a que económicamente nuestro sector textil sea mucho más competitivo y tengamos acceso a otros nuevos mercados, porque en estos momentos, si nosotros queremos tener sellos, si una empresa quiere tener sellos internacionales o para tener acceso a otros mercados, o si una empresa quiere tener licencias de exportación o licencias de desarrollo de productos a nivel internacional, pues entonces, y aparte de esto, no tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, con la protección del medio ambiente y no garantiza que dentro de su proceso productivo no ha estado comprometido la explotación animal o sus materias primas no son de origen animal, pues entonces no va a tener acceso a esos mercados. Y son los mercados más desarrollados, son los mercados que mejor pagan, ¿cierto? Y son los mercados en los cuales mejor crecimiento pueden llegar a tener las empresas. Y a nivel social, digamos que esa va a ser la parte más difícil porque si no lo sabemos hacer de forma, si no lo sabemos ejecutar de una buena manera y lo hacemos de forma inmediata, lo que vamos a generar es un impacto social muy grande. Entonces vamos a poder vamos a entrar en temas de desempleo, vamos a entrar en problemas de caídas del sector económico, vamos a entrar en problemas de productividad en las regiones, porque hay muchas regiones que dependen del tema textil. Nuestra región, pues no tanto, Risaralda tiene una mediana dependencia del sector textil en el desarrollo de sus exportaciones, de sus importaciones y una participación en las tasas de ocupación, de empleo y en el Producto Interno Bruto de la región. Entonces, digamos que esa parte a nivel social, digamos que es la que mayor cuidado deberíamos de tener en la ejecución de leyes como estas, toda vez que si no se saben ejecutar, podríamos llegar a tener incremento en los índices de desempleo, disminución en el Producto Interno Bruto, que tendría un impacto
que tendría un impacto macroeconómico inmediatamente. Pero es una ley que es totalmente viable. Incluso hay muchos países que ya están generando este tipo de leyes y ya están garantizando que ciertos productos y están creando incluso sellos internacionales que certifican que ciertas empresas o que ciertos países están garantizando que dentro de su proceso productivo o dentro de su cadena de distribución no están afectando animales, no están haciendo uso de materias primas de origen animal y demás. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Carlos Andrés. Bueno, esa era básicamente lo que queríamos compartir y dialogar contigo. Nos gustaría, pues, primero que todo, agradecerte por regalarnos un poco de tu tiempo para poder sacar adelante esta entrevista. Y también queríamos invitarte a responder una pequeñita encuesta sobre esto. Te vamos a mandar un enlace ahorita a tu correo y ya tú lo puedes responder, que el resultado quede ahí pues en una forma de Google. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, María Fernanda, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, chao.